Hey familia, ¿cómo estamos? Bienvenidos a Momentum Podcast, un podcast que te pone en movimiento. Muy emocionado de poder retomar este proyecto. La verdad es que no ha sido fácil. Iniciamos este proyecto hace casi 2 años y básicamente solo se hizo un episodio o dos, no me acuerdo muy bien. Y es porque hubieron muchos cambios de ciudad, cambios en mi vida, en la de mi familia. Y nos tocó aplazar los planes. Así que estoy muy emocionado de retomar este proyecto, pero al mismo tiempo tengo que confesarlo, muy nervioso. La segunda vez que estoy grabando este primer episodio, tanto así que está saliendo tarde. La idea era que saliera hoy jueves, pero seguramente salga mañana viernes. Y todo eso también porque pues no me sentí cómodo en el primer episodio, lleno de nervios, lleno de emociones, pero como siempre lo he dicho, es un espacio con el deseo de impulsar el movimiento en otros, pero también desafiarme a mí a poner mi vida en movimiento. Y esa es la idea de Momentum, este primer episodio de apertura a la primera temporada del 2025. Espero que esta temporada tenga unos 10 episodios y cubrir 4 temporadas a lo largo de este año. Ha sido, como les decía yo, un desafío decidir hasta dónde grabar. Estoy grabando en casa. Si escuchan ruidos, mi hijo todavía a esta fecha obviamente no ha entrado a colegio, así que de pronto pues, van a escuchar algún ruido. Es una posibilidad. Es un niño pequeño. Pero nada, muy contento, como ya les decía, muy emocionado por el desafío que representa volver a hablar a la cámara, volver a conectar con ustedes, ¿cierto? No es el objetivo únicamente ganar followers y, ¿cierto?, tener me gustas. Agradezco a todos aquellos que se suscriben, a todos aquellos que le dan like, a todos aquellos que comparten, pero es un poco compartir algunas cosas que están en mi corazón, pero también es un espacio de crecimiento y soy yo inicialmente quien busca este espacio con un deseo de crecer también y poder aprender a expresar lo que estoy viviendo, ¿cierto? Esa es mi idea. No sé si ya lo había dicho, mi nombre es John y nada, creo que vamos allá. Vamos a comenzar este primer episodio. Tengo mi ayuda acá, hoy no la tengo más cerca, así que ustedes me podrán ver en algún momento volteando mucho a ver mis notas. Téngame paciencia mientras tomo el hilo de cómo hacerlo. Pero sé que va a ser de bendición para ti. Estoy convencido de que Dios te va a hablar. ¿Y qué forma diferente de iniciar el año que hablando precisamente de de esos comienzos, de esos procesos en los que te desafías a soñar, a creer y seguramente estás lleno de proyectos y de sueños para este 2025, pero ya cuando los vas a ejecutar, ¿cierto? Siempre nos encontramos en ocasiones en que no estamos en el estado ideal. Yo quisiera que usted viera el lugar que tengo yo aquí como set, las luces y el trípode envuelto con cinta para que se pueda sostener. Y de pronto lo ideal sería, uy, wow, quisiera tener la cámara. De hecho, hoy me tocó con el celular. Quisiera tener el trípode, quisiera tener las luces, quisiera tener el set de grabación. Pero a veces estos son nada más excusas que planteamos con el fin de no comenzar o de posponer nuestros inicios en aquellos proyectos que de pronto Dios nos está llamando a hacer. Y por eso quiero hablar de eso hoy, el poder de comenzar, el poder de comenzar, pequeños pasos, grandes cambios. En un momento escuchaba a John Maxwell decir en un libro que estuve leyendo de él y decía,
comienza en pequeño pero sueña en grande. Y a veces nosotros tenemos dudas de empezar y de pronto lo que te está limitando en poder comenzar es que piensas que tu proyecto es muy grande y necesitas muchas cosas, pero es importante que reconozcas que el lugar donde estás es el lugar ideal para que funcione como tu punto de partida, para alcanzar esos sueños y esos proyectos que te estás planteando. Y quiero señalar un texto que está en la Biblia, Zacarías 4:10 dice: no menosprecien estos modestos comienzos, pues el Señor se alegra cuando vea que el trabajo comienza. Y yo creo que esta es una escena extraordinaria, es ¿qué estás posponiendo para comenzar este año? ¿Qué proyecto te has planteado? ¿Qué sueño tienes hacia adelante? Que de pronto estás diciendo, "Uy, no estoy seguro, no tengo todo lo que necesito", ¿cierto? Y de pronto miras a otros alrededor y dices, cuando yo tenga esto, termine este proyecto, cuando alcance este estatus, entonces en ese momento sí voy a comenzar. Y a veces nosotros pensamos que verdaderamente sí necesitamos algunas de todas estas cosas, ¿cierto? Para poder comenzar y no nos damos cuenta que de repente, y me alegra como lo señala esto, dice, el Señor se alegre. Y yo me imagino, obviamente, de manera hipotética y muy subjetiva, cómo Dios suelta una sonrisa de agrado cuando tú y yo decidimos iniciar los proyectos que responden a los sueños que Él ha sembrado en nuestro corazón. Dios se alegra cuando tú inicias en fe aquello que Él te está enviando a hacer. Wow, creo que se va a filtrar el sonido de la mazamorra, pero tenemos que hacerle hacia adelante. Procuraré ya no grabar cerca al mediodía, estoy grabando cerca al mediodía y yo creo que ustedes van a escuchar el sonido de la mazamorra. Pero bueno, ya, para los que no entiendan qué es mazamorra, es como una bebida con maíz que se vende aquí. Entonces, hace un tiempo, por ejemplo, me inicié en el running, ¿no? Y empecé a correr, a salir a correr. Y un desafío que te encuentras rápidamente es que cuando sales a correr piensas que vas a correr 42 kilómetros y te das cuenta que a los 500 metros de haber comenzado ya estás reventado, ya no puedes más, ya, ¿cierto? Las piernas te duelen, ya. Y frente a eso, lo único que viene a la mente de uno es que no tengo los zapatos ideales, no tengo la pantaloneta correcta, ¿cierto? Y aparte de eso, esto no debe ser para mí. Si yo estuviera para correr, yo podría por lo menos correr 4 o 5 kilómetros. Y de hecho, cuando nosotros nos iniciamos a correr, lo ideal es iniciar con tramos cortos y alternar entre caminar y correr. Y todos los corredores, casi que sin excepción, han iniciado dentro de este rango. De pronto, bueno, algunos por el peso y más pueden iniciar corriendo un poco más, pero las marcas extraordinarias, los pacer que hacen la diferencia, no nacieron corriendo así. Es una habilidad que se desarrolla y lo importante no es la marca que tiene como objetivo, sino el comenzar. Y es lo mismo con lo que Dios te está llamando a ti para iniciar en este tiempo. Tienes que aprender a comenzar. Realmente uno de los desafíos que yo he visto dispuesto a superar en este año es el subestimar los pequeños comienzos. El subestimar el lugar donde me encuentro o a veces el sentir que esto puede llegar a generar frustración. Y no puedo no decir esto sin pensar en la iglesia que pastoreo, en mi casa, aún en la economía de mi casa, en todas las áreas. Cómo quisiera que ya fuera, ¿cierto? Cómo quisiera ya tener todo logrado, cómo quisiera ya eso,
tener todo alcanzado y de repente viene este susurro del cielo que me dice, yo me agrado en que decidas comenzar y yo voy a estar contigo y yo te voy a respaldar y yo te voy a dar todo lo que necesitas para poder que saques adelante, pero da el primer paso, da ese pequeño paso. Me siento como Armstrong, ¿no? Un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. Entonces, ese gran sueño que tengo a futuro, sé que empieza su cumplimiento hoy, dando un pequeño paso, caminando en la dirección correcta, haciendo los ajustes correctos en mis hábitos, capacitándome, preparándome. De pronto no soy la persona que quiero ser o no tengo el conocimiento que quisiera tener, pero no me voy a acostar en la mañana y levantarme al otro día con todo ese conocimiento. Necesito empezar a leer libros, necesito empezar a capacitarme, a prepararme y a dar los pasos correctos en la dirección correcta para poder llegar a ser la persona que quiero ser. Y en algún momento y sobre todo la persona que Dios quiere que yo sea. Entonces, quiero señalar 3 ideas o 3 herramientas o 3 pasos que puedes tener en cuenta para poder comenzar en la dirección correcta. Y lo primero es que identifiques tu punto de partida. Es bueno que reconozcas dónde vas a iniciar, que sepas que ese es tu punto de partida, no es tu punto de llegada. Yo sé que quieres de pronto. A mí me gustaría iniciar en otro lugar. Por ejemplo, grabar este podcast en un set. Pero si quisiera mejorar algunas cosas, incluso creo que tendría que mejorarme a mí mismo, ¿cierto? Entonces tampoco sería yo el podcaster para este podcast porque quisiera alguien que hablara mejor, que se expresara mejor, que se supiera todo el podcast de memoria, ¿cierto? Entonces, reconoce el lugar donde te encuentras como el punto de partida. Identifica tus posibilidades en el ahora. No para frustrarte, no para compararte, sino simplemente para ser consciente de que este es tu inicio, tu comienzo, el lugar donde tú partes. No es tu meta, no es tu objetivo, pero sí es el lugar donde te encuentras ahora. Lo segundo que necesitas preguntarte dentro de esta idea de reconocer, la pregunta que te puedes hacer dentro de esta idea de reconocer tu punto de partida es, bueno, ¿qué área de mi vida necesito poner en movimiento? Si tú dices, no tengo ninguna, John, no tengo ni idea de hacia dónde voy, ¿cierto? Está iniciando un nuevo año y solo sé que tengo esta sensación de frustración de que no estoy iniciando, pero cuando me pongo a pensar tampoco sé hacia dónde quiero ir y mi pregunta es precisamente esa, ¿hacia dónde debería dirigirme? Y viene Dios y te dice esta primera idea o te lanza esta primera idea y es, ¿qué áreas de tu vida? La pregunta que te puedes hacer introspectiva, de reflexión, ¿qué áreas en mi vida necesitan movimiento? El estudio, de pronto estás conforme, pero tú sabes que necesitas desafiarte más. Tu capacitación profesional, de pronto, tu economía, tu salud y necesitas, ahí está mi hijo afuera, si ustedes escuchan, no se preocupen, denme un momento. Hijo, estoy grabando. Vale, ahorita lo cojo, llévaselo a la mamá, por favor. Ahí quedó eh, el hijo en el fondo del podcast y la verdad, no, espero que lo entiendan, no creo que vaya a eliminarlo, sino que va a salir así porque si no también se vuelve imposible. Esa es otra cosa, tener las condiciones perfectas, tener el ambiente perfecto donde no hayan interrupciones, no pase una mosca, no esto, esto se hace imposible y lo que termina uno es viviendo un momento de frustración.
Entonces, simplemente es aceptar que no va a salir perfecto. Entonces yo creo que ustedes van a entender. Estaba ansioso él porque encontró mi reloj, yo no lo tengo puesto y me lo quería entregar, pero nada, ni modo. Lo segundo, hazlo manejable. Entonces, a veces cuando tu sueño es demasiado grande, cuando es muy ambicioso, lo primero que salta es imposible. Y es bueno. Es bueno que, o sea, un sueño no es un verdadero sueño si no supera tus capacidades, si no te desafía, si no se ve como un imposible. Pero ahí es bueno que te tomes un tiempo para dividir tu sueño en partes pequeñas, hazlo manejable. Ok, ¿cuál es el primer paso? Claro, quiero tener un podcast de millones de personas, con muchos, ayudar, porque el podcast no es porque quiero ser famoso, quiero poder alcanzar a muchas personas, quiero poder compartir lo que estoy viviendo, crecer yo, pero también ser de bendición para otras personas y con la expectativa de que así sea. Inicio, pero de pronto este primer episodio no tenga muchos views y no tengo problema con eso, ¿cierto? Simplemente lo hago manejable frente a lo que puedo hacer ahora y es generar el contenido, grabarlo de acuerdo a mi punto de partida, compartirlo con aquellos que sé que de pronto van a generarse en expectativas. O sea, tengo que iniciar y tengo que iniciar no con los desafíos del gran sueño, sino con los desafíos que me presento, que tengo ahora y lo hago manejable dentro de mis capacidades, dentro de mis limitaciones también. Hay cosas que yo no podría hacer y que de pronto no puedo invertir el tiempo para algunas cosas que quisiera hacer porque lleva más tiempo de lo que yo puedo manejar. Entonces lo hago manejable, divídelo en etapas, divide tu objetivo general, tu gran sueño, divídelo en etapas. ¿Qué tienes que hacer hoy para poder estar caminando en la dirección correcta sin soñar, sin que el sueño te sabotee tu presente? Hay una idea que escuchaba y me pareció muy interesante y es, hacemos propósitos para el año 2025 y a veces está bien, buenísimo, pero en vez de pensar qué va a suceder, que solamente y única y exclusivamente hay en el final del 2025 voy a ser esta persona, voy a haber logrado aprender esto y esto y lo otro, y son 12 meses de diferencia, 365 días es mucho tiempo. Y una recomendación que daba una persona es divídelo en 4 fases, en 4 trimestres, donde te propongas metas a corto plazo. En el primer trimestre voy a hacer esto y eso luego divídelo en etapas más pequeñas y ok, esta semana tengo que hacer esto y la próxima semana tengo que hacer lo otro y hazlo secuencial. Divídelo en fases, en etapas que te permitan alcanzar tu objetivo. ¿Sí? Los pequeños comienzos no son sinónimo de limitación, sino simplemente pequeños comienzos hablan de margen de crecimiento. Aún hay mucho más, o sea, aún puedes crecer mucho más. Hay mucho que tienes por crecer. Y lo tercero es que actives tu fe. Claro, el punto de partida puede ser pequeño, pero acuérdate que Dios está en el cielo sonriendo por el paso de fe que acabas de dar, por el paso de fe que estás dispuesto a dar. Dios está en el cielo agradado de lo que estás haciendo y no solamente para levantar el dedo y decir, ok, estoy contento, sino que además de eso está derramando su gloria y su favor. Te va a ir bien, no solamente porque has decidido comenzar, sino porque ese paso que estás dando avala tu vida como recipiente para la gloria de Dios. Y por eso es bueno, antes de comenzar, te tomes el tiempo para orar. Tómate un tiempo para preguntarle a Dios si este es el camino que debes de tomar. A veces cuando ya estamos en el camino nos acordamos de que hay un Dios a quien le podemos preguntar antes de tomar esa decisión, antes de comenzar a caminar,
antes de hacer las proyecciones, ponte delante de Dios y dile: Señor, esto es lo que yo quisiera, está dentro de tus planes, o dirígeme, muéstrame. Y hay una escena muy linda y es Pablo intentando entrar a Bitinia, intentando predicar por Asia, cosas que son buenas, pero cosas a las que tuvo que renunciar porque la dirección del Espíritu Santo era otra. Ve por otro camino, ve en otra dirección, cumple con otro propósito. Dentro de eso estaba entrar a Macedonia. Los planes son buenos, pero sé flexible. Tienes que estar dispuesto a renunciar a esos planes, a rendirlos a Dios, y pídele al Señor que te dé guía, sabiduría y dirección para poder cumplir esos planes de acuerdo a su voluntad. Familia, no está todo dicho. Comienza. Pequeños pasos son importantes en el desarrollo. Hay poder en comenzar. Recuerda, Dios se alegra con tu comienzo. Eso es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Está saliendo este día, un día tarde el episodio, pero espero que te puedas conectar con la próxima semana, que puedas empezar a agendarte, que puedas empezar a tomar nota y a poner en práctica. Y si puedes, compártelo una vez más. Me tomo este tiempo para decírtelo. Comparte con alguien, dale me gusta, deja un comentario. Me edifica y me ayuda a saber de que lo que se está haciendo es de bendición para otros. Dios les bendiga. Les habló su amigo John y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.